Los desafíos, y no solamente para el Perú, creo globales, están vinculados a, o sea, ¿cómo vamos a hacer para poder generar un nuevo modelo? O sea, a partir, digo, de la pandemia y de este confrontarnos con este vínculo tan torcido que habíamos construido con la naturaleza y ponernos a pensar, la pandemia básicamente lo que ha afectado es la interacción social, porque ha afectado a la economía, ha afectado la interacción entre las personas, pero a la naturaleza no le ha hecho nada. Y a la infraestructura no le ha hecho nada. Pero en el camino vienen retos más grandes, porque el cambio climático sí puede afectar la infraestructura, sí puede afectar a los ecosistemas y obviamente a nosotros en el camino. Entonces, mientras nosotros no entendamos que este ha sido un entrenamiento para retos más grandes como el cambio climático, o sea, la perspectiva no es buena. Entonces el tema esta ha sido una demostración de que algo tiene que cambiar en este vínculo que nosotros hemos establecido entre actividad productiva, cierre de brechas de bienestar y la naturaleza. Y tenemos que darnos cuenta que la naturaleza tiene que estar en el centro, sobre todo en un país como el Perú, en el centro de la discusión acerca de la potencialidad productiva del futuro, acerca de cómo haces para que la reducción de pobreza o el cierre de las brechas de bienestar dure en el tiempo. Porque si la naturaleza no está incluida, o sea, la perspectiva, la mirada de sostenibilidad ambiental no está incluida, lo único que estás haciendo es generar un espejismo temporal. ¿Cuáles deben ser las prioridades del próximo gobierno? ¿Cuál dirías tú que son las 3 principales prioridades? Yo te diría que hay hasta 4 temas. Uno es el tema del cambio climático, o sea, cómo respondemos frente al reto del cambio climático por los dos lados. Cómo construimos las capacidades para ser menos vulnerables a los efectos y cómo reducimos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, que son marginales respecto si uno las compara pues, con otros países, pero que están fuertemente asociadas a sectores en los cuales la posibilidad de reducir emisiones es grande. El tema del cambio de uso de tierra, o sea, la deforestación, el tema del transporte, el tema del abastecimiento energético. O sea, en estos 3 sectores tú tienes un potencial, o sea, no has llegado al tope de eficiencia, o sea, puedes tener una reducción muy, muy grande. Y esto es especialmente importante en el tema de pérdida de bosques, porque a diferencia de lo que ocurre con las emisiones que vienen del consumo energético, o sea, el consumo energético crece ¿por qué? Porque crece la producción, ¿no? Entonces, la producción crece, demanda más energía, mayor consumo energético produce emisiones. En el caso de la pérdida de bosques, produces la emisión y no generas ningún valor asociado. Muy bien. O sea, estás destruyendo el bosque, estás destruyendo valor y estás generando una emisión de gases. Nuestra principal fuente de emisiones, contrario a lo que se piensa, ¿no? Cerca del 50% de nuestras emisiones. Con el transporte y el tráfico, que es un 15%. Exactamente. O sea que largamente, digamos, la principal prioridad en términos de emisiones de gases invernadero es la deforestación. Exactamente, ver cómo controlas la deforestación. ¿Y qué dirías tú que debería hacer el próximo gobierno en esa materia? Tiene que haber un convencimiento de que el problema principal respecto de la Amazonía es la pérdida del bosque, o sea, la pérdida del ecosistema boscoso. Nosotros en el país hemos estado, en algunos casos, sumergidos en discusiones, por ejemplo, sobre el tema de la tala ilegal. Sí. ¿No? La tala ilegal y la caoba y no sé qué, pero eso representa una
fracción muy, muy pequeña de las cerca de 150.000 hectáreas de bosque que se pierden todos los años. O sea, simplemente por crecimiento, por la expansión del área agrícola. Expansión del área agrícola, bueno, también por la actividad minera ilegal, por el tema de la falta de planificación de infraestructura, carreteras, por ejemplo, o caminos vecinales que se construyen sin tener en cuenta cuál va a ser la presión que va a ocurrir sobre este territorio, porque lo que se ha visto en la experiencia, no solamente en Perú, sino internacional, es que cuando abres carreteras sin planificación en zonas de baja gobernanza, el efecto es la pérdida del bosque, ¿no? Yeah. Porque la carretera, claro, trae beneficios, ¿no? O sea, mejora la capacidad logística y todo, reduce los costos y todo, articula mercados, pero también te trae lo malo, ¿no? O sea, no simplemente vienen las ventajas, sino también los problemas de la economía ilegal, que la economía ilegal tiende a ser, en muchos casos, la primera que llega a estos territorios remotos. Ahora, claro, la diferencia de Brasil, ¿no? Por ejemplo, en la que la deforestación es atribuida básicamente a la gran corporación, ¿no? Al gran capital, a la soya, a la industria, digamos, forestal gigante. En el caso peruano resulta que es al revés. Es más bien el agricultor pequeño, el desplazado, el marginado, que va expandiendo su área a punta de pobreza, ¿no? Es la deforestación hormiga, ¿no? La que tenemos en Perú, lo cual hace que la solución sea mucho más compleja en términos de la construcción de una visión multiinstitucional y multinivel, desde el Estado, con el sector privado, con las comunidades o los pueblos originarios, ¿no? En ese campo, esta gestión ha promulgado alguna norma o está a punto de promulgarla o se quedó en el tintero alguna norma que pudiera contribuir a lo que tú dices. Estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura, esperamos poder sacarlo antes de que termine lo que sería algo así como una norma omnibus, en la cual vamos a intentar cerrar varios de los huecos o los vacíos que existen, que son los que permiten que haya tanta deforestación. ¿Y usted es optimista de que esto se pueda promulgar antes de que acabe este gobierno? Sí, yo creo que sí, porque es una norma que está desde el Ejecutivo, o sea, no es algo que se vaya a llevar al Congreso, donde el control es mucho más complejo en este momento, ¿no? ¿Basta con una resolución suprema o un decreto ley? Sería un decreto supremo o un decreto de urgencia, ¿no? Para cerrar algunos de los temas. Por ejemplo, nosotros tenemos cerca de 20 millones de hectáreas de bosques que no están categorizados. O sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, no son parte de una comunidad nativa, no son parte de lo que se llama un bosque de producción permanente, no son un área protegida. O sea, son de propiedad del Estado. Son un limbo, exactamente, pero están en un limbo en el cual, o sea, como son bosques sin asignación, no tiene quien los defienda. Exactamente. Y son donde está concentrada el grueso de la deforestación que ocurre en el país. Entonces, más allá de la represión, ¿cuál dirías tú que es el siguiente, dos componentes que la siguiente administración debería tomar en cuenta para poder frenar? Yo te diría, a ver, son dos caras de la misma moneda, ¿no? Una es cómo haces, en términos que usan los economistas, para elevar el costo de las actividades ilegales, ¿no? O sea, y es el tema de la represión y la interdicción, o sea, todo lo que se ha visto, por ejemplo, vinculado a este tema del Plan Mercurio, por ejemplo, en Madre de Dios. La otra cara de la moneda es cómo generas los incentivos para que las otras actividades, o sea, actividades alternativas a la minería ilegal, a la extracción ilegal de madera, sean más rentables. Cómo les das acceso a mercados, cómo les das asistencia técnica, acceso al financiamiento. Y ahí se ha venido trabajando un poco en todo este tema desde el Ministerio del Ambiente, en la promoción de los bionegocios. Ahí tenemos un catálogo, por ejemplo, virtual para poder apoyar los esfuerzos que están haciendo muchos emprendedores en el ámbito amazónico o en otros ámbitos, incluso también en el ámbito andino, para vender productos que tienen esta característica verde, ¿no? O este impacto reducido sobre el ambiente, y que en muchos de los casos además han sido muy exitosos en términos de esta transición que ha generado la pandemia respecto de la posibilidad de hacer delivery,
o sea, de desmaterializar un poco la cadena de valor, ¿no? O sea, lograr que no haya la necesidad de tener una tienda física, ¿no? O sea, están reduciendo, digamos, la huella ecológica que podrían tener estos productos. El Estado tiene que dar las señales claras para que porque, a ver, hay algo que no podemos perder de vista. La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? porque ya no se tala o porque se decide poner un panel solar, es una decisión de alguien privado, de una comunidad, de un comunero particular, de una empresa, ¿no? O sea, y es ahí donde se genera la reducción de emisiones. Sí, en otros países te incentivan, ¿no? Exactamente, Hay claro. incentivos tributarios. Exacto. El papel del Estado es generar las señales, dar las señales claras para decir, esto es más atractivo que lo alternativo, o sea, que seguir quemando carbón o que seguir quemando diésel. Entonces, lo que el Estado tiene que hacer es decir, esto es lo que yo voy a premiar. Estos son los comportamientos deseables que yo quiero que se hagan más comunes. Ahora, y esa estructura, esa matriz no existe en el Perú. En el Perú no hay tales incentivos. Lo que pasa es que nosotros desde los 90 tenemos hemos tenido una aversión pues a la discusión sobre incentivos, entendiéndolos como subsidios. ¿Y esa como subsidios ciegos, ¿no? ¿Ya? Y yo creo que nuevamente, la situación de la pandemia y lo que se ha visto en países desarrollados donde nunca antes pues, uno se hubiese imaginado que el Estado estaba rescatando bancos o que el Estado iba a salir a entregar subsidios o a entregar bonos a las personas, eso debería permitirnos pensar, oye, pero hay algunos subsidios que tal vez sí podríamos focalizar bien y sí podríamos enfocar. ¿Cuáles diría usted? Algunos, por ejemplo, enfocados en las energías renovables. ¿Necesitamos el gasoducto sur Camisea-Arequipa o necesitamos una planta de solar en La Joya? Yo creo que necesitamos las dos cosas, ¿no? O sea, necesitamos poder masificar el gas. No sé si el proyecto específico del gasoducto es el que necesitamos. Sí necesitamos que el gas llegue a las regiones y permita potenciar la utilización de este gas que ahora beneficia todavía a pocas regiones, ¿no? O sea, en concreto Lima y algunas otras. Pero necesitamos también tener la capacidad de darnos cuenta que así como decimos, no podemos dejar de utilizar un recurso abundante como el gas natural, bueno, tampoco podemos dejar de utilizar un recurso abundante como es la insolación. Exactamente, claro. Como es la radiación solar. $millones versus el kilovatio sol. Exacto, entonces en aquellas zonas donde esto es abundante, Arequipa, Moquegua, Tacna, hay que usarlo, como está ocurriendo en Chile, donde todo el impulso solar que ha habido en los últimos años ha sido movido, o sea, está ocurriendo, sobre todo en la zona norte de ellos, que tiene características muy similares a las que nosotros tenemos en estos departamentos del sur, y ha sido movido por la industria minera. ¿No? La industria minera es la que ha empujado fuertísimo toda la transformación o la incorporación de la energía solar y ahora de la discusión sobre hidrógeno verde en Chile. Claro, ellos no tienen una fuente abundante de energética como nosotros en el caso de Camisea. Pero creo que lo que nosotros en un país tan diverso como el Perú tenemos que empezar a pensar en soluciones localizadas. O sea, en aquel sitio donde tengas un montón de sol o un montón de viento, estas son las soluciones. ¿La pandemia significa un retroceso o una oportunidad para cumplir con la Agenda del 2030? Yo creo que las dos cosas, ¿no? O sea, en el corto plazo ha significado un poquito de echar para atrás como este tema de la deforestación, como este tema del plástico, pero creo que también ha marcado un escenario de poder pensar fuera de la caja y poder empezar a decir, ¿por qué seguir apostando por lo mismo de siempre?
hay discusiones que se han planteado a partir de la pandemia, es decir, ¿necesitas esas grandes carreteras en el ámbito amazónico para poder asegurar bienestar en estas zonas? ¿O más bien lo que necesitas es acelerar la banda ancha para que las personas que están en esas zonas remotas promoviendo econegocios puedan hacer una transacción comercial sin tener que navegar 4 días a un Banco de la Nación en la capital del distrito donde probablemente se infecten de COVID? El fijar una meta respecto de lo que se llama normalmente el escenario de business as usual, ¿no? O sea, si nada cambia, tiene una implicación respecto de, bueno, ¿cuál va a ser el modelo de desarrollo que vas a seguir? ¿No? O sea, hay ciertas cosas que ya no se te van a permitir. O sea, por ejemplo, en el Perú no deberíamos ya, por lo menos, apostar por centrales térmicas a carbón. No, ya, o sea, no, ya, eso tenemos una que está cerrando el próximo año. Ya, muy bien. Y ya, o sea, por decisión de la empresa que es su dueña, ha dicho ya, y se acabó, y no más. Pero lo que no debería ocurrir es que un nuevo gobierno diga, oye, pero hemos descubierto pues un gran enriquecimiento de carbón en tal sitio y vamos a hacer... Ya, muy bien. No, eso, o sea, hay ciertas rutas de desarrollo que ya no van a, ya no son permitidas. Y que creo que deberían, o sea, son parte de este análisis que se ha hecho para decir, a ver, cuáles sí son las rutas probables o las rutas que sí permitirían esto. La de la masificación de las energías renovables, la del control de la deforestación en la Amazonía, la de la gestión más adecuada de los residuos sólidos, o sea, todos estos temas que están vinculados, si los ves, a los otros temas de la agenda ambiental. O sea, no, claro, siempre tienen un correlato en el tema de cambio climático, pero tienen vínculo con los temas de diversidad biológica, con los temas de salud ambiental, con los otros temas, con los temas incluso en el tema de deforestación, con el tema de la defensa de los defensores ambientales, ¿no? O sea, de la defensa de la vida y un poco la acción de los defensores ambientales. Mucha de la deforestación que se vive en el Perú o que ocurre en el Perú está fuertemente asociada a la muerte de personas que están enfrentando pues economía ilegal sin el necesario apoyo del Estado. Claro. O sea, no es crimen sin víctimas, como a veces dicen pues algunos jueces o algunos fiscales, pues sobre todo en regiones, ¿no? O sea, crimen ambiental es un crimen sin víctimas. No es así. No es así, o sea, lo tenemos con nombre, apellido, con cara, ¿no?